Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 17ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 17 al 22. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por eso, por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor, y Dios nuestro, haces estas cosas. Por eso en ti tenemos nuestra esperanza. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 78 y el responsorio es: Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Que tu brazo poderoso salve a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego,
así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de hoy, digamos algo acerca de los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. En realidad, el Nuevo Testamento no nos dice nada acerca de la familia de María. Lo que sabemos de ella, de la familia de María, viene de un documento que se le llama el Protoevangelio de Santiago, que más o menos los comentaristas le dan una fecha del siglo II. Y en este Protoevangelio de Santiago se nos cuenta acerca de quiénes son los papás, cómo es que María nació, cómo creció y cómo llegó a ser parte de la familia de José. En realidad, estos datos que se nos dan en este protoevangelio son muy difíciles de confirmar. Así que lo que sabemos de los santos Joaquín y Ana, en realidad en gran parte es leyenda, puesto que no podemos confirmar mucho y en realidad la totalidad de lo que sabemos de ellos. Es curioso de que de este protoevangelio tomemos algunos datos de la familia de María, pero tampoco tomamos otros datos que se encuentran en este mismo evangelio de la infancia de Jesús y otras cosas, ¿no? Así que es curioso cómo escogemos algunas cosas y rechazamos otras. La popularidad de Joaquín y Ana en realidad es curiosa. Santa Ana empezó su devoción de ella en el siglo IV en la iglesia cristiana del Este, o sea, en lo que hoy en día viene siendo Grecia y los otros países del continente que se le puede decir el Asia, pegados a Turquía, a Grecia. Y desde el siglo IV se pueden trazar la devoción a Santa Ana, Madre de María. De San Joaquín no es hasta el siglo XIII que empezamos a tener algunas celebraciones en torno a él. En la iglesia cristiana en Occidente, o sea, de Roma, es en el siglo VIII donde se tienen los primeros inicios de esta devoción a Santa Ana. Y no fue hasta después del Segundo Concilio Vaticano en los 1965, que las dos memorias de San Joaquín y Santa Ana fueron unidas para que fueran festejadas en común en julio 25, donde la encontramos hoy en día en el calendario litúrgico de la Iglesia. Yo creo que es muy natural de querer saber acerca de las familias, tanto de Jesús como de María, y por eso tenemos las narraciones tanto de la infancia de Jesús como en este caso la de María, pues que fueron escritas un poco después de los evangelios y es muy normal que la gente se preguntara, bueno, ¿y quién fue la familia de Jesús, por ejemplo? ¿Y quién fue su madre? ¿Quién fue su padre? ¿Cómo creció? ¿Cómo nació? Y de ahí vienen las narraciones de la infancia de Jesús. Y también es muy normal que la gente se preguntara, ¿no? ¿Y quién fue la familia de María? ¿De dónde vino ella? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿No? Y que de ahí haya salido la tradición que conocemos hoy en día de esta memoria de San Joaquín y Santa Ana. Pero es muy probable de que el documento, el protoevangelio de Santiago, de donde sabemos la mayoría de lo que decimos de ellos, quizás contengan algunas cosas que son verdaderas, pero
confirmarlas, pues es ahí donde está la dificultad, puesto que no hay otros documentos que colaboren o que afirmen lo que este documento dice. Pero repito, es una curiosidad muy humana, querer saber, ¿no? Y el hecho de que festejemos a San Joaquín y a Santa Ana, pues también es afirmar tanto la humanidad de que Dios se valió de la voluntad de esta pareja para traernos a nuestra Santa Madre, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, que por medio de ella se nos provee a nuestro Salvador. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy, que viene del profeta Jeremías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento. Es el profeta que los comentaristas lo definen como uno de los más poéticos entre los antiguos profetas. Y aquí tenemos a Jeremías que intercede por el pueblo de Dios, el reinado de Judá. Ya para estos tiempos el reinado del norte ya ha desaparecido, fue conquistado por el imperio de Asiria y se llevó a gran parte al exilio a la población del reinado del norte. Aquí las fechas que los comentaristas dan es más o menos del año 587 antes de Cristo y antes de la conquista del reinado de Judá por el imperio de Babilonia, que también saqueará la ciudad de Jerusalén, destruirá el templo y se llevará al exilio a la gran parte de la población de Judá. Pero esto viene después, ¿no? Pero la situación de Judá en el tiempo en que se traza esta lectura de hoy, pues es un poco antes de la conquista de Babilonia, del reinado de Judá. Pero la situación ya es pésima. La sociedad está en decadencia, el culto religioso también está en decadencia. El país o la nación, el reinado de Judá, está viviendo por un momento difícil, ¿no? Y levantan la voz a Dios, preguntando que si Dios ya los ha olvidado. Y son estas las palabras que el profeta Jeremías nos da intercediendo por el pueblo de Dios, pueblo de Judá. Dice: que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Y por la capital se refiere a Jerusalén. Y ahora nos narra el profeta Jeremías lo que él vive, lo que está viendo, y aquí se nos da una idea de la situación que está pasando el reinado de Judá. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Y si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. Así que es un momento muy oscuro, tanto de violencia como de hambre. Y los profetas y sacerdotes que dependen del culto religioso en Jerusalén, o sea, dentro del templo, pues también andan errantes, no saben qué hacer. La gente parece que ha perdido la confianza aún en el culto. Y ahora vienen las palabras del profeta Jeremías entonando el dolor y la angustia que pasa el pueblo de Dios, el reinado de Judá. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? Estas lamentaciones del profeta Jeremías deben de sonarnos muy familiar, puesto que son lamentaciones que quizás a veces nosotros también hacemos a Dios cuando pasamos por momentos muy difíciles, cuando los golpes de la vida, cuando las pérdidas en nuestras vidas, pues parece que no las sobreviviremos y pensamos de que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, de que ya no le importamos, de que ya nos ha rechazado. ¿Por qué no has herido tan gravemente?, pregunta el profeta Jeremías, ¿que ya no tenemos remedio? En realidad estas son preguntas
retóricas, puesto que la misma pregunta ya intuye la respuesta, ¿no? Y la respuesta es, este sufrimiento, estas desgracias que Judá está sufriendo, pues son a causa de su infidelidad, de haberle dado la espalda a Dios, ¿no? Esta es la forma en que los profetas interpretan las desgracias del pueblo de Israel. Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Y ahora viene en realidad la respuesta a las preguntas que el profeta Jeremías ha hecho. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Así que aquí el profeta en nombre del pueblo afirman la causa del por qué están sufriendo esto, por qué están padeciendo tanto violencia, hambre y por qué el culto dentro del templo ha decaído tanto. Dice, por ser tú quien eres, no nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. Así que después de afirmar la causa de el porqué de tanto sufrimiento, el profeta ahora está intercediendo por Judá ante Dios y decirle, sí, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra infidelidad, reconocemos que te hemos dado la espalda, pero no nos trates según lo que merecemos. No seas con nosotros como nosotros hemos sido contigo, prácticamente está diciendo el profeta Jeremías. Tú eres mejor que nosotros. Ya en otros profetas, Dios les ha dicho a su pueblo, yo no soy como ustedes, yo no me rebajo a las bajezas suyas, ¿no? Y es lo que el profeta Jeremías está diciendo, ¿no? De que perdone a su pueblo, puesto que el pueblo reconoce su pecado, reconoce su infidelidad. Dice, ¿acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Aquí está afirmando los atributos de Dios, que es el Dios sobre toda la creación, en contraste con los diferentes dioses que los otros pueblos vecinos de Israel tienen. El Dios para la lluvia, el Dios para el cultivo, Dios para diferentes ocasiones. Pero el Dios de Israel es el Dios que está por encima de todos los dioses, que es el Dios tanto de la creación como el Dios que hace y deshace. Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. A pesar de la experiencia de violencia, de hambre y del culto que ha decaído tanto, aún por medio del profeta Jeremías se manifiesta este sentido de esperanza. Y esto que aún están por pasar por unos tiempos mucho más difíciles. El profeta Jeremías es mandado por Dios para que confronte directamente a Judá por sus infidelidades. Y por eso Jeremías será odiado, porque no es como los otros profetas que en medio de lo que están pasando les prometen esperanzas falsas. Y Jeremías, pues, aunque quiere interceder por el pueblo de Israel, Dios le dice, no intercedas por ellos hasta que ellos no vean claramente cuál es su pecado, cuál es su ofensa, ¿no? Así que, aunque ahora en esta lectura el pueblo de Judá la está pasando muy difícil, pues vendrán todavía peores tiempos, cuando el imperio de Babilonia conquistará Jerusalén, destruirá el templo y se llevará en la gran deportación a la mayoría del pueblo al exilio. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y les comenté la semana pasada al empezar este tercer discurso de Jesús, donde se nos da una cantidad impresionante de parábolas sobre el reino de Dios,
o como Mateo lo nombra, reino de los cielos. Y aquí se nos presenta la explicación de una parábola que Jesús ha compartido. Jesús salió de la casa, probablemente de la casa de Pedro en Cafarnaúm, y se va al lago, y ahí la gente lo rodea, y ahí les comparte una cantidad de parábolas, y después de compartir las parábolas con la multitud que viene a él, después Jesús se regresa a la casa, y ahí en la casa pues les explica una de varias parábolas que Jesús le dio, la parábola de la semilla buena y de la cizaña. Para poder apreciar la explicación, yo creo que sería bueno leer la parábola tal y como la encontramos en el Evangelio de Mateo, y veremos algunas diferencias de la parábola tal como Jesús nos las presenta y cómo en la explicación le cambia el sentido de la parábola. Dice la parábola, que empieza en el versículo 24. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en un campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en atados échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Así que esta es la parábola del trigo y la cizaña. Y escuchamos bien la parábola, nos damos cuenta de que el enfoque de la parábola misma se encuentra en la coexistencia tanto del trigo como de la cizaña, que están creciendo juntos hasta el tiempo de la cosecha, que Jesús aquí en la explicación de esta parábola lo interpretará como el fin de los tiempos o el fin del mundo, o sea, donde se llevará el juicio final, y que por tanto la cizaña como el trigo coexisten en el reino hasta que se lleva a cabo la cosecha. Ahora, cuando Jesús regresa a la casa con sus discípulos, es curioso que los discípulos le preguntan sobre esta parábola. Cuando Jesús les compartió a ellos y a la multitud que los rodeaba muchas otras parábolas, ¿por qué solamente le preguntaron sobre esta del trigo y de la cizaña? Para mí es una pregunta muy interesante, porque la explicación, la parábola habla acerca de la coexistencia del trigo y de la cizaña en el reino. El trigo representa, la semilla buena representan los que son hijos e hijas del reino, ciudadanos del reino, y la cizaña representa los que son hijos e hijas del enemigo. Pero lo curioso es de que solamente hasta el fin de los tiempos, hasta la cosecha, se determinará cuál es cuál. Nos dicen los comentaristas que la cizaña y el trigo se parecen mucho una a la otra, y no es hasta el fin que cuando el trigo da su grano, la espiga, pues se puede distinguir de la cizaña, pero cuando están creciendo, pues fácilmente se pueden confundir una con la otra, y quizás es por eso que cuando los siervos, los trabajadores del Señor le preguntaron si querían que sacaran la cizaña, el dueño le dice no, porque quizás vayan a confundirse una con la otra, y en vez de arrancar la cizaña, pues van a arrancar también el trigo, ¿no? Así que la distinción de el trigo y la cizaña es Dios quien lo llevará a cabo y no nosotros. Y para mí aquí está
la motivación del por cual los discípulos de Jesús le preguntan solo sobre esta parábola. Porque, por ejemplo, Jesús les compartió la parábola de la semilla de mostaza y también la parábola de la levadura. Y sin embargo, no preguntaron sobre la parábola de la semilla de mostaza ni la levadura, pero solamente preguntaron por esta. ¿Por qué? Porque es una de las grandes tentaciones de toda institución, de todo grupo religioso, civil o político, de querer determinar quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y en la historia de la iglesia, pues tristemente tenemos muchos ejemplos de cuando la iglesia se ha refugiado en este sentido de superioridad o de que es el pueblo escogido, ¿no? Y que esto lo ha llevado fácilmente a condenar a otros, ya sea a otras religiones o también a otras denominaciones o también a católicos que quizás son definidos como contrarios a lo que la iglesia enseña. Y esto es una gran tentación en muchas instituciones, en muchos grupos, ¿no? De querer decidir quién son la hierba mala y quién es el trigo, o sea, la semilla buena. Esto le pertenece solamente a Dios y no a nosotros. Este es el tema que Jesús da en la explicación, cuando en vez de enfocarse lo que es el tema de la parábola misma, en la coexistencia del trigo y de la cizaña, en la explicación se enfoca en el juicio al final de los tiempos, donde se determinará quién es la cizaña y quién es el trigo. Esto le pertenece solamente a Dios y no a nosotros. Aquí está la gran tentación. Yo creo que por eso los discípulos le preguntaron a Jesús solamente por la parábola de la cizaña, porque también es como esa cosquillita de querer saber, de querer determinar quiénes son de los nuestros y quiénes sí son de los nuestros. Y esto solamente le pertenece a Dios decidir, porque yo creo que el de que en el reino coexista tanto la buena semilla, o sea, el trigo junto con la cizaña, pues esto nos forza a coexistir y tener, no solamente que aquí no, de lidiar o de ser tolerantes, yo creo que no es esto, es de que el tener que coexistir entre nosotros, entre buenos y malos, nos tiene que forzar no solamente a profundizar en las vidas de cada uno, o sea, entre nosotros, para no juzgar tan superficialmente, para no pretender saber el interior de las personas, las motivaciones de las personas, lo cual es una tremenda tentación entre nosotros, ¿no? De que cuando pasamos un juicio sobre una persona, juzgamos sobre la totalidad de esa persona. ¿Y quién de nosotros puede saber con certidumbre la totalidad de una persona? Nadie. Quizás sabemos de algunos detalles, de algunas acciones, de algunas opciones que X persona han tomado en la vida y que, pues, quizás esto, a los ojos de otros desde fuera, las ponga en una situación, en una luz muy oscura. Pero la totalidad de esa persona, nadie de nosotros la conoce. ¿Y quién de nosotros puede decir, yo no tengo pecado, yo no tengo mancha, yo no tengo nada que se me pueda apuntar, ¿no? Así que cuando Jesús da esta parábola, yo creo que el énfasis está en el coexistir. De que en este coexistir juntos nos tiene que forzar a ir más allá de lo superficial, ¿no? Y también de ayudarnos a crecer mutuamente y que el juicio de quién es o no es parte del reino, quién es la cizaña, quién es el trigo, quién es la mala hierba y quién es la buena semilla, eso solamente Dios lo puede determinar y no nos pertenece a nosotros, lo cual, repito, es la gran tentación nuestra. Y es parte de la explicación que Jesús nos da aquí cuando dice, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino
a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga, ¿no? Repito, la tentación a veces es de querer autodefinirnos, autodeclararnos que nosotros somos los privilegiados, los escogidos, y aquellos que no son como nosotros, aquellos que no se parecen a nosotros, aquellos que son contrarios a nosotros, son la mala hierba, ¿no? Y cuando le arrancamos a Dios, cuando le quitamos a Dios el derecho de juzgar que solamente le pertenece a Dios, pues entonces es cuando en la historia la Iglesia como institución pues ha cometido grandes y terribles injusticias. No simplemente dentro de la comunidad católica, sino también en contra de otras religiones, cuando nos hemos autodefinido con esta superioridad y esta definición de que somos mejores o superiores a otros. Y sin embargo, cuando vemos la historia, sabemos claramente que han sido momentos muy oscuros, cuando la Iglesia le ha quitado la mano de Dios el derecho de juzgar que solamente le pertenece a Dios. Esto nos debe de dar un gran sentido de humildad, ¿no? De no pretender saber y juzgar algo que no está en nuestras manos. Y también nos debe de recordar, ¿no?, de que así como Dios ha soportado nuestras bajezas, nuestros pecados, nuestro rechazo, pues también Dios ha tenido paciencia con nosotros, que también somos llamados a tenerla entre nosotros, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestras bajezas, ¿no? De que siempre hay la posibilidad, no solamente de arrepentirnos, sino también de crecer, sino también de regresar a la vida que Dios en Jesucristo nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.